Bueno, arrancamos la Parashat de Shavuot que se lee este Shabbat Parashat Emor. Emor era Kohanim. Y en los pasuk dice un pasuk dice, Ushmartem mitzvotai, van a cuidar mis mitzvot y las van a hacer. Yo soy Hashem. ¿Te quiere que van a cuidar a mis mitzvot? ¿Qué se refiere a cuidar a mis mitzvot? Que si te va a escapar, alguien te la va a robar. ¿Qué se refiere lo que hay que cuidar a las mitzvot? Hacer las mitzvot es cumplirlas. Cuidarlas es también cumplirlas. ¿Para qué todos dicen dos veces lo mismo? Rashi en realidad en, en, eh, explica de que y las van a cuidar se refiere a la Mishnah, al estudiar, al estudio. Y las van a hacer, ese es el acto. Pero el Rav Freundlich nos trae una historia muy interesante para dar una otra explicación, un mensaje muy fuerte. Al principio de la Shoah, sí, entonces muchas kilot, muchas comunidades judías, entonces se tuvieron que desde el lugar, sí, tenían que, se llegaban los nazis máximo a un lugar, conquistaban en Polonia, y decían de repente, los judíos tienen que irse y irse a otros, tienen que irse a otros lugares, ¿sí? Entonces una persona, así mismo, una persona vivía en su casa, la persona vivía en su casa y de repente llegaban los nazis y lo, lo echaban a la persona de la casa, ¿sí? Imagínate ese mismo la situación, ¿sí? Lo aley nos llegó, si tienen que ir todos, todo así. Había una persona que vivía en Polonia, toda en su Keilah, y de repente la que estaba en Ostrolonka, en Polonia, llegaron los nazis, conquistaron ahí, al poco tiempo llegó una carta a cada uno del lugar que tenían que irse, no es que el momento empezaron a matar todo al principio, se tienen que dispersarse y dejar todas las propiedades de ellos. Y entonces él se fue para la ciudad de Minsk. Sí, fue a la ciudad de Minsk, entonces llegó ahí y empezó a buscar un trabajo, empezó a trabajar en una fábrica, un señor que se llama Shalom, unos 20 años fue, se empezó a trabajar en una fábrica y empezó después a haber un rumor, la gente empezó a decir que los nazis iban a hacer un ataque en contra de Rusia. Vi un rumor en la gente que decía que cuando iba a hacer un ataque en contra de Rusia iba a empezar a atacar porque la Tabá es el deseo que tenía Hitler y Max Schemo de tipo de conquistar más y más y más, una cosa que no se podía parar. Entonces iba a también conquistar Rusia. Te parecía una cosa medio loca esa, porque Rusia era con Alemania, sí, eran como iban siempre juntos, le había regalado un montón de lugares que había conquistado, es una cosa imposible, pero así le había dicho, así había un rumor, y este señor se llama Absalom, él agarró y no, no se sentía tranquilo, no se sentía tranquilo con lo que, con eso que estaba pasando, y le dijo, decidió, me voy de acá. Fue al gerente de la fábrica donde trabajaba en Rusia, le dijo, yo quiero la renuncia, si me puede pagar lo que me tiene que pagar, y dice, ¿por qué te vas a dejar? Me quiero ir. Bueno, hizo la cuenta, le pagó, le dio la mano, no entendía por qué se quería ir, tenía trabajo, se fue, ahora que decidió hacer una plata, se subió a un tren y empezó a viajar para Siberia. Siberia, tipo, nadie para Siberia, gente que los Yudim, que lo agarraban, que cumplían mitzvot, que estaba prohibido cumplir mitzvot. En realidad no estaba prohibido cumplir mitzvot en Rusia, estaba prohibido difundir religión. Ahora, ¿qué considera difundir religión? Entonces, ellos elegían lo que era. Y entonces agarraron, mucha gente lo llevaban para el exilio y él decidió que se iba a ir para Siberia. En medio que estaba viajando en varios días de viaje, cuando estaba viajando, de repente en una de las paradas, escucharon que hablaban diciendo que, anunciando de que empezó el ataque sorpresa de Alemania en contra de Rusia. Y la ciudad, y estaban avanzando todo el tiempo los nazis, y la zona donde él estaba había sido bombardeada completamente. Sí, entonces ahí se dio cuenta por qué tenía esa gran sensación que tenía que escaparse del lugar, mismo que tenía trabajo, estaba todo bien, no había empezado ninguna cosa, y por eso entonces se había escapado. Entonces, bueno, llegó a Siberia y se bajó del tren, consiguió un lugar para donde estar, y fue a una fábrica de armas, y preguntó si podía trabajar ahí. Y bueno, le dieron para trabajar, y con el tiempo, pidieron 2 días, ya aprendió cómo todo se hacía, todas las cosas, y lo empezaron a tener mejor puesto, y Baruch Hashem, entonces tenía un lugar donde estaba,
Sí, a pesar de que Rusia ahí no hacía tanto frío, gente que iba generalmente de exilio, le hacían trabajar en los bosques, un montón de cosas muy, muy, muy feas, con mucho frío, él estaba en un lugar bien, pero toda la situación, todo eso también tiene una angustia grande de que él no conseguía cumplir mitzvot, no conseguía cumplir mitzvot, quería cumplir mitzvot, y entonces él decidió de eh, cumplir Pesaj, ¿sí? Entonces quería comer matzá en Pesaj. Cuenta de gente que estuvo, la gente estuvo secuestrada, que fueron con los terroristas, y máximo es que nosotros no queremos comer pita en Pesaj, y los tipos le dieron, ¿no? Que le dieron, uno como con berenjena, y otro le habían dado harina de choclo, me parece, harina, una cosa así que no era camecho, o sea, de choclo, otro, no sé, que le dieron una cosa que no era camecho, de arroz, no sé, milagro. Él quería cumplirse, entonces que con la poca plata que tenía, así, la comida era muy poco lo que había ahí, y agarró, consiguió ahorrar hasta que consiguió tener un poquito de plata y compró un poco de maíz y con eso hizo harina, agarró, decidió que iba a preparar unas matzot y así fue esos matzot, le hizo las matzot y las pinchó, sí, para que tengan así, preparó matzot y hizo la noche del Seder, lo que se acordaba de memoria de cuando era chico, de la casa de él, era joven, de decirle la Seder, lo que se dice la Gadala, la dijo, y así pudo hacer la noche del Seder. Pasó unos días y de repente golpeó la puerta de una persona y vio que era un yudí, tiene yudí, y le contó que era un sojet que estaba dando vuelta de un lugar para otro lugar. Y entonces empezaron a charlar, así charlaron, hasta entre lo que estaban charlando, le contó lo que hizo para cumplir la fiesta de Pesaj. Y entonces le contó cómo hizo las matzot y todo, y dice, discúlpame, pero las matzot que hiciste no estaban bien hechas. Y entonces, guau, se quedó quebrado, esta persona, no hizo así, estaba muy angustiado, la persona que estaba dando con una persona que sabía, se la matzot no cumpliste con la mitzvah, pero le dice cuando se estaba separando que él, la persona que quiso hacer una mitzvah, mismo que no lo pudo hacer, así se la considera como que la hizo, así que quédate tranquilo. Pero agarró, sacó de repente de su bolso un poco de matzá y y le dijo, eh, tomá esto, ahí en Pesach, ahí fue Pesach Sheni, fue el 14, creo que fue ayer, Pesach Sheni era Pesach, primer Pesach, segundo Pesach, fue el lunes Pesach Sheni, era la persona que no puede hacer Corban de Pesach porque estaba impuro alguna cosa, él tenía otra oportunidad un mes después de hacerlo. Entonces digo, de acá cae Pesach Sheni, entonces hace comer esto en Pesach Sheni, le dijo, comer a machotes en Pesach Sheni. Entonces agarró y él dijo, cuando llegó el momento de Pesach Sheni, agarró y dijo, se dijo Hashem, que sea considerado ahora como si fuera que estaría comiendo las machotes en Pesach, y comió las machotes. Bueno, este era el asombro, Hashem se salvó, estuvo en Siberia, terminó la guerra, él llegó a la tierra de Israel, una vez estaba en un Betagneset y te viene en un piso, un calendario, me pidió un calendario y lo quería levantar y ponerlo en la Knesset y vio que era muy, muy, muy viejo, era de la época que estaba en Siberia. Y cuando vio, de repente se sorprendió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él vio de que ese año había sido un año, se llama Shana Meuberet. Hay una mitzvah de que la mitzvah, la fiesta de Pesach, está escrito en todo que caiga en el mes de la primavera. Y entre el calendario lunar y el calendario solar hay 11 días de diferencia. Entonces, cada tanto, para que Pesach caiga en la primavera, hay que agregar un mes. Se llama Shana Meuveret. No sé que se agrega un otro, un otro mes, se llama Shana Meuveret. Entonces, por ejemplo, los árabes no tienen eso, entonces siempre le va cambiando la fiesta de ellos. Los traigo que hagan así, entonces se aumenta cada tiempo un mes y así se cae siempre. Y entonces él vio que el año que él había comido, le había hecho la matzot, era un año que era con un mes más. Y él no sabía, pues no tenía calendario, todo lo hacía de memoria. Quiere decir que cuando él pensaba que estaba haciendo Pesaj, en realidad era un mes antes, era Purim. Era el 14 de, de Adar. Y cuando el siguiente mes, cuando esta persona había dado la matzot, dijo, comer de acá en Pesach Sheni, que un mes después era en Pesach. Entonces la persona esta vio que de repente él quiso cumplir la mitzvah, tanto, entonces así también, así el Señor Fidel le dio que pudo hacer la mitzvah de Pesach, la primera vez que la comió, entonces no cumplió la mitzvah porque no era Pesach. La segunda vez que la comió, ahí cumplió la mitzvah, ¿por qué? Porque en ese momento
era Pesaj. Entonces, eso que dice acá, dice la pregunta al principio, la Torah nos dice, y van a cuidar a las mitzvot y las van a hacer. Yo soy Hashem. ¿Qué es cuidar a las mitzvot? ¿Qué se va a escapar? Entonces, cuidar a la mitzvot, la persona tiene algo importante, entonces él lo cuida, que no se le pierda, que no así. Solo que también la persona, cuando él va a querer hacer una mitzvah, él va a ser importante para él, mismo que la persona de repente le parece, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Va a ver que Hashem nos va a ayudar a la persona de poder hacer la mitzvah. Ahí lo que yo conté varias veces, hay un libro que se llama El Nefesh HaChaim del gran alumno del Gaón de Vilna, que está escrito, él explica un pasuk en la Torah, está escrito, van a ser las mitzvot, esas son las mitzvot que va a hacer la persona y va a vivir en ellas. Acá se aprende que en peligro de vida se puede transgredir cualquier mitzvah. Entonces él pregunta, ¿qué quiere decir en ellas? Con ellas. ¿Qué en ellas? Entonces trae del Zohar, el Zohar dice de que la persona quiere hacer una mitzvah, en el momento que él quiere hacer la mitzvah, bajo una luz del cielo que le envuelve a la persona, lo ayuda a cumplir la mitzvah y después vuelve para arriba y lo espera a la persona cuando el día, después de un montón de años, la persona fallezca, lo está esperando esa luz arriba a la persona. Entonces, si la persona quiere hacer la mitzvah, tiene que van a cuidar a la mitzvot y la van a hacer. La persona va a querer hacer la mitzvah, va a ser importante hacerlo lo mejor para hacer. Una vez yo estaba en vacaciones, ¿te acuerdas? Estábamos ido con mi hijo acá en Israel, muchos manantiales, lugares así con manantiales. Es bueno que vimos manantiales, habíamos ido ahí hace 2 años, y de repente eran tipo nos faltaba mucho para la esquía, no faltaba mucho para la esquía, era para la esquía de Puerta del Sol ya. Y veo un tipo ahí, dice, che, decime, ¿tenés tefilín? Y yo, un tipo, pero, ridículo, tipo, ¿qué? ¿Tenés tefilín? Bueno, en tu caso pensé, poder, no sé, andar bitacnés, el tipo cae mío de la nada, así. De repente, no, de repente pasa un chico por ahí, un chico misragni con equipaje así, con tejida grande, con pelo grande así, con una mochila y en la mochila tiene colgada una cosa así. Y le pone, ¿tenés tefilín? Le pone, sí. Digo, mirá, le digo al otro tipo, ¿tiene tefilín? Ahí le pone tefilín. La persona quiere ponerse la mitzvah, la persona va a querer hacer la mitzvah. Hashem lo va a ayudar a la persona para hacer. La persona no consiguió, si le da el pago como le hizo, pero saber la persona quiere hacer, entonces la va a poder hacer presentación en toca cada Torah. Y van a cuidar la mitzvot y van a hacer ella. Una para todo, todo mejor, toda la braja.